Tengan todos muy buenos días. Reciban también un afectuoso saludo a quienes están conectados a esta señal. Luego de varios intentos técnicos lograron realmente, no hice mucho, pero lograron sacar la señal arriba, así que espero que tengamos un resto de jornada sin mayores sobresaltos. La tercera de las fiestas anuales de Dios, después de la fiesta de panes sin levaduras, es la fiesta de las semanas o Pentecostés, también llamada la fiesta de la cosecha o las primicias. Es también el día en que por primera vez Dios concedió su Espíritu a la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Y la fiesta de Pentecostés, como así todas las fiestas que celebramos año con año, y que Dios nos pide guardar, tienen una profunda significancia en el plan de Dios y para nosotros también, por supuesto. ¿Qué representa Pentecostés y cómo encaja en el plan de salvación de Dios? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo de Dios y cómo afecta la forma en que vivimos nuestras vidas? ¿Cómo nos transforma, incluida nuestra relación con Dios y los demás? Son algunas de las preguntas que habitualmente queremos resolver durante esta festividad. Bueno, pero yo esta vez no resolveré ninguna, al menos no directamente. Más bien mi intención en este primer mensaje de esta jornada es tocar una situación que solo ocurre al final de la jornada, cuando nos vamos, cuando abrimos la puerta de nuestra casa al llegar, cuando estamos ya prontos a cerrar nuestra jornada, y en este caso, la fiesta de Pentecostés. El título de este mensaje es Solo 2 minutos. Solo 2 minutos, e iremos colocando algunos conceptos en la mesa a medida que avancemos en el mensaje para que tenga sentido el título. Por lo tanto, estén atentos. Les sugiero no desconcentrarse para no perder algunas piezas del puzzle. Vamos, entonces, volvamos a Pentecostés. Cuando leemos en Hechos capítulo 2, que se ha llamado el capítulo del Espíritu Santo desciende en Pentecostés, ¿qué emociones les evoca? Imagínense ustedes en ese momento. Repentinamente escuchan un estruendo ensordecedor. Luego personas hablando en diversos idiomas, en alemán, en chino, coreano, inglés, francés, italiano, ¿verdad? Por supuesto que en otros idiomas en ese tiempo, pero para hacer el punto, para que nos imaginemos ahí, imagínense. Luego se para alguien y da un mensaje que le llega al corazón, que le abre la mente, le abre los ojos. ¿Han leído estos pasajes en primera persona como si estuviesen ahí? No como un hecho histórico, sino que en primera persona. Las emociones descritas en la Biblia en este capítulo y en diversos pasajes respecto a la fiesta de las primicias o Pentecostés son intensas y variadas. Esto gracias a la profundidad y el impacto de este evento tanto en los primeros seguidores de Jesús como en los cristianos modernos. Por ejemplo, es posible detectar en las Escrituras, en este capítulo, asombro y maravilla. Los discípulos y otros presentes estaban asombrados y maravillados por lo que veían y oían. En Hechos 2 se menciona que al escuchar el ruido, una multitud se reunió y quedó confundida porque cada uno oía a los discípulos hablar en su propio idioma. Acompáñenme para leer cómo la Biblia nos señala y nos enseña qué pasó en ese momento. Acompáñenme a Hechos 2. Vamos a leer desde el versículo 5. Hechos 2, versículo 5, y dice: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, todos los idiomas posibles. Y hecho este estruendo,
se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo no iban a estar maravillados si las Escrituras hablan de un increíble milagro? Imagínense estar ahí, escucharlos en otros idiomas, en su propio idioma, entenderles. Sigamos leyendo en el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y en el versículo 12 leemos otra emoción de ese día. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que todos hablan en un minuto, después de un sonido, en distintos idiomas? Acá leemos que estaban atónitos, perplejos, confundidos. Confusión es básicamente una mezcla desordenada de emociones. Esa es la traducción, si ustedes leen en el diccionario, que significa confusión. Tenían tantas emociones en ese momento, tan sorprendidos, tan anonadados de lo que estaba sucediendo, que estaban confundidos. Luego, otra emoción que observamos en este significativo día es la conmoción. Y aquí es interesante la definición de conmoción, porque dice: una conmoción es un movimiento o una perturbación violenta del ánimo o del cuerpo, violenta. El término procede del latín conmotio, y la conmoción se produce después de un fuerte impacto. Todas las personas ahí estaban conmocionadas, y probablemente si nosotros hubiésemos estado ahí, estaríamos también conmocionados. Y esta emoción ocurre una vez que Pedro se puso de pie y voz en cuello, es decir, levantando la voz, proyectando la voz con autoridad, se dirigió a la multitud. Tocó varios puntos desde el versículo 14, que probablemente lo vamos a estar leyendo en la jornada, puntos fuertes para la gente que estaba escuchando, cerrando su discurso a partir del versículo 29, que dice, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Recuerden que ustedes están ahí, sintiendo las emociones. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro estaba con nosotros hasta el día de hoy. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Cuando Pedro le dice esto a la gente, aquí básicamente le está diciendo que ellos habrían crucificado a Cristo, el que había sido profetizado. Versículo 36, saltémonos al 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los que me están escuchando aquí ahora, enfrente mío, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, se sintieron, ¿verdad?, conmocionados, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la emoción que estaba en ese momento, después de todo lo que hemos relatado, presente en las personas. Se conmocionaron al entender la verdad de lo que habían hecho. Y luego, en el relato tenemos otras emociones, como la alegría, la esperanza, la fe, la generosidad, la emoción de unidad y de comunión. Noten esto a partir del versículo 38 del mismo capítulo. Pedro les dijo: a pesar de todo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo se hubiesen sentido ustedes, hermanos, en ese preciso instante, sabiendo lo que pasó, sabiendo lo que hicieron, habiendo presenciado todos esos milagros, luego de un largo día de emociones y entendiendo en ese momento que habían hecho algo terrible, ¿verdad? Pero en vez de castigarlos, se les ofrece perdón y esperanza para ustedes y sus hijos. Así de simple. No hay otra lectura. Una vez, ¿cómo se siente el corazón, no? ¿Cómo se recoge? Una vez que las personas aceptaron el mensaje y se bautizaron, experimentaron además un profundo sentido de unidad y de comunión y de emociones positivas. Al final del capítulo 2 de Hechos se describe así. Leamos versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense cómo estaba ese ambiente, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando leemos el capítulo 2 de Hechos, la verdad es que solo observamos emociones que van de un extremo a otro. Pero este día no solo se trata de emociones que leemos cuando ocurrieron estos milagros, sino que también Pedro en esta fiesta nos ofrece otro tipo de emociones. También nos ofrece emociones por lo que esta fiesta representa en el plan de Dios. Y le hago la siguiente pregunta, hermanos. ¿Quiénes de ustedes, estando acá hoy o escuchando este mensaje y guardando esta fiesta, se siente que es una primicia? ¿Se han puesto a pensar que cada uno de ustedes es una primicia? ¿Qué les hace sentir eso? Las primicias del plan de Dios son las personas que están siendo llamadas ahora, en este tiempo, y que gracias al Espíritu Santo que trabaja en ellas, están experimentando una transformación de sus mentes y actitudes para llegar a ser como Jesucristo. El apóstol Santiago, hay muchas escrituras al respecto, nos aclara muy bien este punto y vámonos a Santiago. Vámonos a Santiago, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 18. Santiago, capítulo 1 y versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El apóstol Pablo también entendía muy bien que aquellos que fueron llamados o fueran llamados y convertidos en esta era, esto es, entre la creación del hombre y la segunda venida de Jesucristo, serían primicias del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8. Aquí él, contemplando la resurrección futura, dice lo siguiente en el versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Y no solo ella, aquí hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Les hago la misma pregunta de nuevo. ¿Cómo se siente ser una primicia? ¿Alegres, afortunados, felices, sorprendidos, agobiados? ¿Cómo se siente que ustedes son primicias? En resumen, la fiesta de Pentecostés está marcada por una mezcla de emociones intensas. Hemos visto asombro, confusión,
escepticismo cuando algunos decían que los que hablaban en lengua estaban borrachos, temor, alegría, un profundo sentido de unidad y de comunión, de agradecimiento por lo que hicimos o por lo que hicieron y lo que se nos estaba ofreciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas emociones están presentes no solo en la historia que se relata en la Biblia sobre este día, esto es, en la poderosa y transformadora experiencia de la venida del Espíritu Santo, a lo que fue el nacimiento de la Iglesia cristiana, sino que además, como vimos, estas emociones se reflejan, ¿verdad?, en respecto a lo que significa Pentecostés para nosotros y en el plan. ¿Qué ganas de tener siempre esa emoción de gratitud, de fortuna, de paz, de unidad, de comunión, que se sostengan en el tiempo, que vivamos energizados por esas emociones, que me dure semanas y meses? Qué fácil sería mi desarrollo espiritual con esa energía positiva en todo momento. Pero les tengo una muy mala noticia. Las emociones duran en el cuerpo no más de 2 minutos. Bueno, algunos me dirán, o algunos estudios dicen hasta 90, pero entre 90 y 120 segundos es lo que aproximadamente dura en el cuerpo una emoción. ¿No me creen? Probablemente alguno dirá, oye, eso no es posible. Yo he visto personas meses enojadas. He visto personas una semana contenta. He visto personas, sé que tenemos muchos ejemplos. Yo he estado enojado 2 meses, 1 mes, 2 días. No, me dura mucho más que 120 segundos. Bueno, la neurocientífica Jill Bolte Taylor introdujo la idea de que la respuesta fisiológica, el cómo yo reacciono frente a una emoción, dura máximo 2 minutos en el cuerpo. En su libro Un ataque de lucidez, Taylor explica que cuando una persona reacciona a un estímulo, por ejemplo, ver de pronto gente hablando en lenguas, el cuerpo produce una respuesta emocional química que dura aproximadamente entre 90 y 120 segundos. Ella explica en su libro que una vez que se han liberado estos químicos y hormonas como respuesta a esta situación o a este estímulo, se requieren solo 90 a 120 segundos para que se disipen en el cuerpo. Entonces, ¿por qué podemos mantenernos molestos, tristes o felices o agradecidos o afortunados por horas, días o hasta por un mes? La respuesta es muy simple, hermanos. Porque simplemente elegimos seguir así. Elegimos sostener la emoción en el tiempo. Elegimos seguir enojados. Elegimos seguir alegres. Elegimos seguir agradecidos. Elegimos seguir siéndonos víctimas de algo. Elegimos seguir sintiéndonos afortunados. ¿Cómo? Con nuestra actitud, que es lo que vamos a ver. Lo que elegimos luego de la emoción. Esto logra que las emociones duren el tiempo. Entonces vamos a definir actitud, que es una de las tantas definiciones que tiene actitud, que es por cuánto tiempo yo logro sostener una emoción particular en el tiempo. Y esta está íntimamente relacionada con nuestra forma de pensar. Actitud, entonces, es por cuánto tiempo yo logro sostener una emoción particular en el tiempo. Y esta está íntimamente ligada o relacionada o condicionada a nuestra forma de pensar. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué esto es importante para nosotros? Pues porque a pesar de las emociones que nos evoca saber cómo Dios ha estado trabajando con su iglesia a lo largo de la historia de ella, a pesar de las emociones que nos provoca saber que Dios nos ha elegido como primicias, a pesar de todo, o a pesar de nosotros,
A pesar de las emociones que nos da vivir la Pascua, como en familia, o cómo comer en familia panes sin levadura, a pesar de las emociones que nos provoca ayunar, mezcla de emociones, a pesar de volver triste de la fiesta de tabernáculos y con las ganas de volver, a pesar de ser testigos de cosas maravillosas, como la historia de don Marco en Alemania, la que nos contaba ayer, o la experiencia hoy día de media hora de no poder conectar el micrófono. A pesar de todas esas emociones positivas y o negativas, son pasajeras si no elegimos conscientemente usarlas en favor con una actitud correcta y un pensamiento correcto. Todo es pasajero, si dejamos que fuese pasajero. ¿De qué sirve si llegamos contentos al salón hoy o nos conectamos alegres a la señal, pero durante el mensaje olvidamos de por qué estamos acá o incluso de por qué estábamos alegres cuando llegamos? Las emociones, hermanos, por sí solas, emociones que vivimos como cristianos, no sirven si no vienen luego acompañadas por la elección de nuestra actitud correcta. Y esa elección puede ser sostener o no sostener. Por ejemplo, después de media hora de tratar de conectar el micrófono, ¿qué emociones me invade? De frustración, ¿verdad? De molestia probablemente, de fastidio. Pero yo ya elegí no quedarme ahí. Ahora estoy muy contento que logramos conectarnos, ¿verdad? Y estamos sacándole provecho a esta jornada. Elegí eliminar una emoción, no sostenerla, y elegí sostener otra, con la cual yo había llegado. Es nuestra opción si elegimos seguir luego de la emoción enojados por semanas o si elegimos luego de estar alegres y sentirnos afortunados porque estamos acá celebrando Pentecostés. Es nuestra elección si decidimos disfrutar de los frutos del Espíritu Santo y mantener una actitud positiva a pesar de que pasaron los 2 minutos. Químicamente ya no siento esa alegría, pero logro mantenerla por mi actitud. Hay muchas formas de procurar una elección de actitud correcta. Hay muchas formas de hacerlo. No es el objetivo de este mensaje entrar en ese detalle. Y viene dado mucho por nuestra forma de pensar, cómo vemos la vida. Hay muchas formas de que la actitud sea provechosa, tanto cuando pasamos por pruebas o en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y hay tantos ejemplos en la Biblia al respecto que me tomó un buen tiempo elegir un par, o más de un par, pero me tomó harto tiempo, como dicen por ahí, podar, ¿verdad? Y no pasarme del tiempo. Hay tantas formas de sacarle provecho a nuestra carrera cristiana, de las cosas buenas que nos entrega la carrera cristiana, de las emociones positivas que nos entrega. Veamos, por ejemplo, con la primera escritura, acompáñenme a Santiago 5. Vamos a leer en Santiago 5, aquí, como nos dice Santiago, curiosamente, cuando uno estudia los profetas o los apóstoles, hay unos que tienen características muy particulares. Santiago tiene una de ellas y la vamos a ver acá enseguida. Veamos Santiago 5 y capítulo 13, versículo 13, y dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Qué nos dice Santiago acá? Bueno, muy simple. Si está afligido, pues ore. Confíe en Dios. Si está alegre, pues cante alabanza. Agradezca. Siéntase afortunado. En el fondo, elija hacer algo a partir de la emoción. Santiago fomenta una actitud de agradecimiento y de reconocimiento hacia Dios, pues esto no lo haría si no creyera en Él. ¿Para qué cantar alabanzas? ¿Para qué orar? Pero a partir de la emoción de sentirse angustiado, por ejemplo, yo tomo la actitud de confiar en Dios y voy a orar. Y mantengo esa sensación. Pablo fue mucho más explícito en su actitud frente a las emociones. Muchos pasajes de sus escritos se enfocan en fomentar la unidad, en cultivar una actitud positiva y de agradecimiento. La verdad, y Pablo es sorprendente cómo en cada uno de sus escritos su enfoque es básicamente de agradecimiento. Fíjense, vámonos a 2 Tesalonicenses,
capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y versículo 3, y dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Luego vuelve a escribir en Efesios, capítulo 1, del 15 al 16. Efesios 1, versículo 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo es un constante de dar gracias. Él sabía cómo mantener esa emoción en el tiempo. Pablo nunca desestimó reconocer y agradecer a Dios por todas y cada una de las cosas que vivió. No dejó que la emoción se disipara, sino que sostuvo esa alegría de haber sido elegido, de ser afortunado, de lo que afortunado era, y la alegría de predicar la palabra de Dios a los gentiles. Su actitud, y gracias al Espíritu Santo, era su fuente inagotable de energía. Imagínense todos los días, cada cierto tiempo, sentir ese agradecimiento por lo que observaba a su alrededor. ¿No es una fuente de energía también? ¿No logro levantarme con eso yo a veces en las mañanas o hacer frente a pruebas? Otro gran ejemplo fue David, donde nunca cesó de maravillarse por la creación de Dios, siempre agradeciendo por la protección que Dios le daba, por su bondad y misericordia, entre otras tantas cosas. Fíjense, leamos eso en Salmo 103. Salmo 103, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezca como el águila. Estos son muchos salmos en donde David agradece, reconoce y valora constantemente, lo escribe. Una cosa es pensarlo y vivirlo, y otra cosa es escribirlo tiempo después. Pasaron los 120 segundos hace rato. Este salmo refleja el asombro constante de David por Dios, por lo que nos da, por su protección, ¿verdad? Leamos un salmo más, creo que tenemos tiempo para eso. Vámonos al Salmo 8, capítulo 8, Salmos 8, versículo 3 al 4. Salmos 8, versículo de 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Fíjese acá otra emoción de David, que un poco habla de su humildad también. Este salmo refleja el asombro constante, porque ahí está la clave. Él no naturalizó, él se asombraba constantemente, lo dejaba escrito, de David al contemplar los cielos y la creación de Dios y su humildad al considerar la pequeñez del ser humano en comparación con la grandeza del universo, al punto que lo dejó escrito. Él pasó por varias pruebas, fue bastante humilde y él se sentía además pequeño cuando contemplaba las cosas del mundo. Algo tiene que haber ayudado a sostener esa emoción en cómo él enfrentaba los problemas o las situaciones. Vamos a ir cerrando, hermanos, ya. Hermanos, la idea de que las emociones duren poco tiempo, máximo 2 minutos, y que nosotros podemos elegir sostener esa emoción, podemos manejar la respuesta, la reacción a esa emoción, es un principio poderoso para nuestra carrera espiritual. Así como podemos sostener, también podemos soltar. Hemos escuchado siempre esa parábola, la enseñanza de la Biblia respecto a la raíz de amargura. Bueno, la raíz de amargura
es simplemente sostener una emoción en el tiempo, con la única, como hemos aprendido acá, con la única salvedad de que hemos elegido sostener esa emoción, que después se transforma en amargura, o en una raíz de amargura que se transforma en un árbol. Nos recuerda que aunque no podamos evitar sentir emociones, sí tenemos control sobre cómo las manejaremos y cómo dejaremos que afecten nuestro caminar en Cristo. Nuestra carrera espiritual será siempre de altos y bajos, hermanos. No hay duda al respecto. No hay cómo evitarlo. Ya sea por las pruebas, por las historias, por la relación con los hermanos, por las noticias del mundo y la profecía, por leer sobre el plan de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer luego de los primeros 2 minutos? ¿Qué vamos a hacer luego de sentirnos alegres o afortunados en Pentecostés? De estar acá o de estar guardando el día. Y de celebrar su significado. Y de celebrar que somos sus primicias. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, después que se disipe la dopamina? Hermanos, Dios nos ha llamado en esta vida y nos ha elegido como sus primicias. Él está trabajando en nosotros, transformándonos. Pidámosles en oración que nuestra forma de pensar y que nuestras actitudes sean también transformadas y que sean fundamentales en nuestra carrera espiritual. Buenos días.